corazón de Baviera, bajo la sombra boreal de los Alpes, un castillo encantado se alza sobre un risco escarpado, un tributo imponente a un rey atormentado, que buscaba consuelo en la naturaleza y prefería la compañía de los animales a la de sus súbditos. Un rey que perdió la cabeza construyendo un castillo tan ambicioso y audaz que le costó su fortuna, su poder y finalmente su vida. Este es Neuschwanstein, el castillo del rey loco. Castillo sin naturaleza, Neuschwanstein. Neuschwanstein es un emblema bávaro. A primera vista, es el típico castillo de los cuentos. Tan pintoresco que inspiró el castillo de la Cenicienta de Disney. Es un homenaje apropiado, ya que Neuschwanstein le valió a su creador, el rey Luis II de Baviera, el apodo de El Rey de los Cuentos de Hadas. El paisaje que lo rodea es igual de mágico. Neuschwanstein se alza sobre lagos cristalinos que albergan espectaculares aves acuáticas, incluyendo al magnífico cisne blanco, uno de los animales favoritos del rey y un símbolo de esta región. Las tierras bajas y húmedas también ofrecen abundante alimento y protección para otras criaturas carismáticas. Enclavadas bajo el límite boreal de los Alpes, están rodeadas de bosques que brindan refugio a docenas de especies de animales y aves. Sobre ellas, las praderas altas y las laderas de las montañas son hábitats ideales para los ciervos, las cabras y los antílopes, que habitan esta parte de Europa desde hace miles de años. El rey Luis conocía bien esta zona. De joven pasaba mucho tiempo aquí con su familia. Se deleitaba con la belleza natural del entorno. E incluso de niño, prefería la tranquilidad del campo al bullicio de la capital bávara, Múnich. Pero en 1864, Luis heredó el trono con apenas 18 años cuando su padre, el rey Maximiliano, falleció repentinamente. El joven Luis no estaba preparado para gobernar. Prefería el arte, la música y la arquitectura a la política y el poder. Una de sus primeras decisiones como rey fue convocar al compositor clásico Richard Wagner a su corte. Las óperas de Wagner cautivaban la rica imaginación de Luis. Y fue ese mismo amor por la fantasía y la belleza lo que lo llevó a construir Neuschwanstein en este lugar. Eligió minuciosamente la ubicación. Quería literalmente ver el castillo de su juventud desde arriba, desde su propio mundo de fantasía, y sentirse reconfortado por su nostálgica familiaridad. Este iba a ser su refugio del mundo exterior, un hogar para cada ocasión y cada estación. En la primavera, otro monarca de la región también inspecciona su reino. El
águila real. Con una envergadura de más de 2 metros, pico curvado y garras afiladas, estas enormes aves de rapiña habitan los Alpes desde mucho antes de que llegara Luis. Alcanzan alturas de hasta 4.500 metros y pueden planear por horas aprovechando las corrientes de aire caliente de las montañas. Los machos y las hembras forman parejas monógamas de por vida y realizan vuelos largos y ondulantes para anunciar la extensión de su imperio a las demás águilas. En el centro de su territorio está su castillo, un nido gigantesco que usan año tras año. Puede llegar a pesar más de 100 kilos y, al igual que Neuschwanstein, está construido en la pared de un risco. El polluelo tiene unos 2 meses de vida. Está casi listo para levantar vuelo y abandonar el nido de sus padres. Ahora es hijo único, aunque es probable que tuviera uno o más hermanos cuando nació. Por lo general, las águilas reales ponen varios huevos, pero la mayoría de las veces el polluelo más grande y fuerte compite con los más pequeños hasta matarlos. El fratricidio le asegura al superviviente recibir toda la atención de sus padres. Una vez que el polluelo madure, volará cientos de kilómetros para buscar su propio territorio y comenzará a construir su propia fortaleza en las montañas. Eso fue lo que se propuso hacer el rey Luis en el verano de 1868. Quería un refugio recóndito pero espectacular, alejado de la política y los problemas de Múnich, y se volcó de lleno a diseñarlo. El sueño de Luis era crear un castillo magnífico que encarnara su visión idealizada de la Edad Media, erigiéndose como una joya entre las maravillas naturales que lo rodeaban. Construido, según sus palabras, en las alturas, respirando el aire del cielo. Las obras comenzaron de forma explosiva. Utilizaron dinamita, que acababa de inventarse, para nivelar la cima del risco. Colocaron la primera piedra el 5 de septiembre de 1869, marcando el inicio oficial de este épico proyecto. Cientos de obreros y artesanos se pusieron a trabajar. Construyeron cimientos de hormigón y pusieron cientos de miles de ladrillos. Y a medida que se levantaban los muros, derribaron árboles enormes para hacer andamios. Con una eficacia que hasta los carpinteros naturales de la región habían apreciado. Estos castores europeos llevan el trabajo cualificado al extremo. Derriban árboles con sus dientes afilados y usan troncos y ramas para construir elaborados refugios familiares con entradas subacuáticas y defensas impenetrables. No quitan las hojas de las ramas. Les sirven como reserva de emergencia. Los castores son una especie clave. Producen un efecto desmesurado en su medio ambiente. Construyen represas que filtran agua, desbordan ríos y crean humedales vitales. Además, talan árboles y arbustos, abriendo claros en los bosques y fomentando el crecimiento de un sotobosque denso que brinda refugio a muchos otros animales. Actualmente en Alemania hay unos 25.000 castores, pero en la época del rey Luis, en toda Europa se los cazó casi hasta la extinción por la piel y el castorio,
una secreción con olor a vainilla usada para remedios y perfumes. A Luis no le gustaba la cacería y la prohibió en las inmediaciones del castillo. Prefería observar a los animales, no matarlos. Cuando no estaba supervisando la construcción, Luis pasaba horas en los senderos. Era mucho más feliz rodeado de naturaleza que de otras personas. Un conocido dijo una vez que a Luis le repugnaba su familia y la corte, odiaba al ejército y a los soldados, consideraba ridícula a la nobleza y despreciaba a las masas. Es decir, que muy poca gente le caía bien. Le encantaba dar largas caminatas al atardecer, cuando los ciervos rojos estaban más activos. Los ciervos habitan las praderas alpinas, pastando las hierbas dulces y digiriendo la celulosa rica en fibra con sus 4 estómagos. Suelen reunirse en grupos del mismo sexo, pero en otoño, los machos y las hembras se juntan para aparearse. Los machos llevan meses preparándose para la temporada otoñal de apareamiento. Engordaron y desarrollaron una cornamenta afilada. A medida que aumentan los niveles de testosterona, los cuernos se endurecen y pierden la capa protectora aterciopelada. Ante la mirada de las hembras, los machos posan y se exhiben para tratar de intimidar a los rivales. También usan su rugido característico para establecer el dominio, y los machos maduros arman un gran alboroto. Un macho decide que lo mejor es un baño de lodo y ataca el charco con gusto. Así es como se refresca y se protege de los insectos. Con las hembras observando, otro macho rocía orina para marcar su territorio. Finalmente la exhibición termina y los machos dominantes se ponen manos a la obra. El perdedor se retira. El vencedor no pierde tiempo en cosechar los beneficios. Su premio, un harén de hasta 20 hembras. Durante las siguientes semanas, se apareará con ellas y las acaparará, alejándose de los machos menos dominantes. Cuando llegue el invierno, los 2 sexos habrán seguido su propio camino, viviendo separados hasta el próximo año. Para algunos, el invierno en esta región es una época tranquila. Las marmotas alpinas se refugian bajo tierra, hibernando en grupos de hasta 10 individuos para mantener el calor. Acolchan sus madrigueras con heno, sellan las entradas con piedras y tierra, y ralentizan el ritmo cardíaco y la respiración para gastar menos energía. Otros habitantes se mantienen mucho más activos, inmutables ante el frío. Aunque el agua de estos arroyos roza el punto de congelación, el mirlo acuático europeo no ve nada malo en un chapuzón.
del Club de los Osos Polares se sumerge en busca de larvas de insectos y camarones de agua dulce. Le fascinaba la fauna de todo tipo y la buscaba sin importar la estación del año. En las montañas que están sobre el castillo, los rebecos permanecen activos todo el invierno. Al igual que los ciervos, las hembras y las crías suelen vivir separadas de los machos maduros, pero en invierno se reúnen para aparearse. Esta época puede ser peligrosa para los machos jóvenes, ya que los más maduros intentan alejarlos de las hembras. En las laderas escarpadas, estas persecuciones pueden ser fatales, incluso para un animal tan ágil como el rebeco. Para los obreros del castillo, los inviernos eran igual de peligrosos. Año tras año trabajaban en todas las estaciones y se enfrentaban a las duras condiciones alpinas. El trabajo era brutal, sobre todo en la nieve, y los accidentes eran frecuentes. En total, al menos 30 personas murieron durante la construcción. Pero para 1873, la casa del guardia estaba terminada. Luis, desesperado por irse de Múnich, se mudó al castillo, aunque el palacio principal apenas estaba en construcción. Aunque seguía siendo el rey de Baviera, había perdido gran parte de su poder durante una serie de guerras que unificaron a Alemania. Ahora Baviera era solo un reino dentro del gran imperio alemán, y Luis se interesaba aún menos que antes por los asuntos de Estado. En Neuschwanstein seguía siendo el soberano supremo, y podía centrar sus energías en el mundo fantástico que estaba creando. El castillo debía ser un lugar para dar vida a sus sueños medievales, y un homenaje a la música de Wagner, a quien Luis veneraba. Como si fuera un parque temático de nuestra era, el diseño interior se basó en las descripciones escénicas de Lohengrin, la ópera de Wagner sobre el caballero cisne de la leyenda medieval alemana, que rescata a una doncella en un barco tirado por cisnes. El nombre Neuschwanstein significa Nuevo Castillo del Cisne, y esta ave majestuosa fue un elemento recurrente. También era una de las compañías favoritas de Luis en la naturaleza. Los cisnes despertaban su lado romántico. Son bellos, poéticos y forman pareja de por vida. Estos dos cisnes parecen estar inmersos en una danza romántica. Pero en realidad no son pareja y no están bailando. Son machos vecinos realizando una exhibición cuidadosamente coreografiada, girando a corta distancia con las alas levantadas y el cuello arqueado. ¿El objetivo? Comunicar y aparentemente pactar un límite territorial.
Una vez que se ponen de acuerdo, pueden regresar con sus parejas reales para los asuntos más importantes. La primavera es la época de apareamiento. Luego vuelven a trabajar en el enorme nido que debe estar seco y listo para cuando la hembra ponga los huevos. A su alrededor, el bosque cobra vida a medida que el sol primaveral descongela la flora y la fauna por igual. A lo alto, en los riscos, las águilas reales tienen una nueva nidada a la espera de nacer. En los pinos de abajo, un cascanueces trabaja duro. Intenta llegar a las semillas diminutas y bien protegidas de una piña. En el suelo, una colonia de hormigas de lomo negro está en plena actividad. Una lombriz es una buena fuente de proteína y enseguida la invaden. Las hormigas también reúnen materiales para construir nidos. Las obreras crean montículos de hasta 1 metro de diámetro, generalmente sobre tocones podridos, en lugares donde la luz del sol se filtra a través del dosel. En su interior, una o varias reinas ponen cientos de miles de huevos, la próxima generación de hormigas para la colonia. Al rey Luis le habría venido bien ese tipo de mano de obra mientras seguía supervisando la construcción de su castillo. El problema era que seguía cambiando los planos y agregando elementos nuevos al diseño. Quería tener la tecnología más avanzada de la época, incluyendo la calefacción por aire caliente, agua corriente, electricidad y hasta líneas telefónicas internas. Las expectativas de Luis estaban fuera de control, al igual que el presupuesto. Los costos se acumulaban y el rey empezó a pedir préstamos personales para mantener en marcha su decadente proyecto. Estaba mucho más preocupado por el castillo que por gobernar Baviera. Los obreros trabajaban todo el año para tratar de cumplir sus exigencias. Las marmotas, por su parte, no están tan motivadas. Han estado durmiendo durante más de 6 meses y por fin regresan a la actividad. Tienen mucho por hacer. Deben reparar y ampliar las madrigueras. Y necesitan engordar con brotes frescos e insectos para poder sobrevivir el próximo invierno. Se mueven con una energía nerviosa, alegremente alborotadas y preocupadas al mismo tiempo. Siempre están atentas a los depredadores. Una centinela da la alarma. Las marmotas y los animales que están cerca se dispersan en todas las direcciones. La amenaza viene de arriba. El águila real está al acecho.
Debajo reina el caos. Todos corren a esconderse. Hasta los rebecos están nerviosos. El águila no puede capturarlos, pero puede golpearlos con fuerza y hacerlos caer por los barrancos hacia su muerte. Las marmotas corren hacia la seguridad de sus madrigueras. Esta vez, el águila se va con las garras vacías. Pero no hay duda de que regresará. Ahora tiene un polluelo hambriento al que debe apaciguar. En los árboles de abajo hay un padre que sufre el mismo hostigamiento. Es un pico picapinos. Reconocible por el pico largo y puntiagudo, las llamativas plumas blancas y negras y la mancha roja en la cabeza. Él y su pareja, igual de llamativa pero sin la mancha roja, construyeron un nido resistente dentro de este árbol hueco. Hacen lo posible por mantenerlo limpio, compartiendo las tareas como toda buena pareja. Pero dentro hay un pequeño monstruo que exige comida, y más comida, y más comida, y más comida. Escarabajos, larvas de mariposa, semillas, todo le viene bien. Agotará a sus padres por 4 semanas antes de abandonar el nido y dejarlos en paz. Las águilas no tienen tanta suerte. Su polluelo no se irá hasta tener unos 3 meses de vida. Y él exige mucha más comida que el picapinos. El padre está desaparecido, así que la madre sale a cazar nuevamente. El momento no podría ser peor para las marmotas. Por fin salieron de la madriguera y están volviendo a adaptarse al aire libre. Más llamadas de advertencia, más corridas frenéticas. Pero esta vez, una cría no logra llegar a la madriguera. El águila consigue su comida y la colonia de marmotas se queda con un miembro menos. Como un ciclo natural, la construcción del castillo de Luis, en constante expansión, continuaba estación tras estación. El verano se convertía en otoño, y los meses y años se fundían en décadas. Las torres se elevaban lentamente por encima de los árboles, y los costos seguían disparándose. En 1880, 11 años después del inicio de la construcción, se concluyó el palacio principal, aunque el exterior aún distaba de estar terminado. En el interior, se comenzó a trabajar en el lujoso decorado. Luis le dio una importancia central a la sala del trono, que fue minuciosamente diseñada con un único propósito: encarnar la doctrina medieval del derecho divino de los reyes. Las pinturas de Jesús, los 12 apóstoles y 6 reyes canonizados representaban el poder ilimitado y divino del monarca. Era un simbolismo irónico para un rey con el poder mermado por la unificación de Baviera con Alemania y con un deseo casi nulo de gobernar. En realidad, Luis se estaba convirtiendo cada vez más en un recluso. Pasaba la mayor parte del tiempo en las recámaras privadas de la parte superior. A menudo dormía durante el día y vagaba por los pasillos en la noche,
viviendo en su mundo de fantasía. Cuando salía, no lo hacía para ver a sus súbditos o a su corte. Era para volver a la naturaleza y ver que sus animales estuvieran bien. Junto a sus sirvientes, Luis desafiaba el frío para llevar heno fresco a sus queridos ciervos. En invierno, los ciervos luchaban por sobrevivir, escarbando en la nieve en busca de hierbas congeladas. Como la caza estaba prohibida, los ciervos no tenían miedo y se acercaban a él. Luis pasaba horas con ellos, disfrutando la soledad y el aire fresco del invierno. Con esos animales debía tener una conexión que no sentía cuando interactuaba con la gente. Así como los animales le daban calor al alma, la llegada de la primavera le daba calor al cuerpo. Entre los primeros en salir están los urogallos. Este enorme urogallo occidental macho vive en el bosque y realiza una exhibición espléndida para atraer a las hembras. Pero de momento nadie lo está mirando. El urogallo negro es una especie más pequeña que prefiere terrenos más abiertos. Los machos, llamados gallos negros, son glamorosos y llamativos. En tiempos del rey Luis, su plumaje era popular en los sombreros de las damas nobles. Las hembras son de un marrón grisáceo más apagado, lo que les ha valido el acertado apodo de gallinas grises. Durante la época de apareamiento, los machos se pavonean y a menudo emiten una llamada distintiva para atraer a posibles parejas. Una hembra se fija en él. En el bosque, el urogallo occidental sigue cantando para un teatro vacío. El urogallo negro tiene más suerte, pero atrajo a algo más que a una hembra. Un macho rival se acerca para pelear. Es un comportamiento llamado lek. Eufóricos y agresivos, luchan y muerden para impresionar a la hembra, que no parece deslumbrada. Finalmente, el perdedor se retira a toda prisa. Y el ganador se dirige a reclamar su premio. El urogallo occidental por fin consiguió público. Una hembra se unió a él para dar un paseo romántico por el bosque. En lo alto de la montaña, un macho y una hembra de ibis y alpino también están sociabilizando. Estas enormes cabras salvajes ya tuvieron su época de apareamiento, pero aún no se han disuelto en grupos de un solo sexo. Mientras el macho dominante se acicala, los más jóvenes siguen tratando de conquistar a las hembras, que a esta altura del año ya no están interesadas. Pero es una buena práctica para los jóvenes que intentan ascender en la jerarquía de dominancia.
La dominancia se establece principalmente por el tamaño de la cornamenta, a diferencia del ciervo rojo que la pierde cada año. El ibis se pasa toda su vida desarrollando un único par de cuernos. Cuando el jefe entra en escena, no quedan dudas de quién manda. Las hembras están menos preocupadas por él que por mantener a las crías fuera de peligro. Pero esa no es tarea sencilla con estos jóvenes revoltosos. El macho dominante parece estar más allá de todo. Abajo en los lagos se está gestando una interacción más caótica. Es la época de apareamiento del sapo europeo y los machos se reúnen. Todos buscan una sola cosa. Y cuando la ven, enseguida se suben a bordo. El sapo grande es una hembra, aunque no la tratan como una dama. Docenas de machos luchan por un lugar. Es una pelea sin reglas, y los machos son tan agresivos y tan numerosos que las hembras a veces se ahogan bajo su peso. La pelea puede durar días, y solo el macho que está en el lugar correcto cuando ella pone sus miles de huevos logra fecundarlos. Para las aves de los lagos, la situación es muy distinta. En verano, sus crías ya nacieron y ahora disfrutan de unos momentos en familia. Los huevos de cisne se convirtieron en adorables bolitas esponjosas. Crecen rápido y pasan la mayor parte del tiempo buscando comida con su mamá. Los polluelos de Ana de Real también están activos, disfrutando el sol del verano bajo la mirada de su madre. Las hembras ponen más de la mitad de su peso corporal en huevos y necesitan tiempo para recuperarse. Así que pasa el tiempo holgazaneando junto a sus bebés y ellos están encantados con su compañía. Desarrollan una impronta al nacer y observan a su madre con atención, aprendiendo y adoptando sus comportamientos. Algunos permanecerán con ella hasta la próxima temporada de apareamiento. Los más independientes se irán en cuanto puedan volar. Hasta entonces, la madre los vigila, siempre atenta al peligro. En 1886, el rey Luis también debió percibir el peligro. Los costos de la construcción seguían aumentando sin control y pasaba cada vez menos tiempo gobernando. Sus ministros decidieron tomar medidas. Determinaron que un diagnóstico de locura demostraría que no estaba apto para gobernar. Presentaron un argumento respaldado por un panel de psiquiatras que ni siquiera lo examinaron. Una de las pruebas más contundentes: el costo desmesurado de su castillo del cisne. Neuschwanstein, su único refugio, se convirtió en una soga alrededor de su cuello. Y era solo cuestión de tiempo para que sus subordinados apretaran el nudo. A la sombra de los muros del castillo, otros peligros acechan silenciosamente. La víbora europea es una serpiente venenosa que predomina en la región.
Esta especie se adapta bien al clima frío. Puede ensanchar el cuerpo para absorber más sol. Se alimenta de mamíferos pequeños, aves, lagartijas y anfibios. Y le gustan los hábitos complejos con terrenos variados. Esta hembra acaba de dar a luz como pocas serpientes lo hacen. Llevó los huevos dentro de su cuerpo y los puso justo antes de que eclosionen. Otra adaptación al clima frío. Las crías empiezan a luchar para salir del huevo gomoso casi de inmediato. Nacen completamente formadas y venenosas, y mudan la piel por primera vez al cabo de 1 o 2 días. Una vez que nacen, su madre les presta poca atención. En cuestión de días se irán por su cuenta, compitiendo por la comida con las demás serpientes. Esta culebra lisa atrapó una lagartija, pero quizás mordió más de lo que puede masticar. Parece un empate. Un pretzel retorcido de músculos y dientes. Pero finalmente, la culebra se impone y se asegura un almuerzo bien ganado. Otra víbora europea también tuvo éxito. Atrapó a un ratón. La víbora tiene una ventaja sobre la culebra lisa. Luego de una primera mordida, simplemente espera hasta que el veneno hace efecto. Luego se pone en posición para una comida lenta, pero constante. Le lleva algunas horas y la deja con el cuerpo bastante hinchado, pero es una captura que nunca estuvo en duda. Luis se encontraba en mejor forma que el ratón, pero no por mucho. Estaba bajo ataque y aislado en su refugio de cuento de hadas. Para su corte y su reino, Neuschwanstein se había convertido en un peso inamovible, el símbolo de un rey que había perdido contacto con la realidad. El 10 de junio de 1886, una delegación armada llegó al castillo que aún distaba de estar terminado. Pusieron bajo custodia al rey Luis y lo despojaron de su reinado. Solo 3 días después, mientras paseaba por el lago con uno de los médicos que lo había diagnosticado, tanto él como el doctor murieron en circunstancias misteriosas. Las teorías conspirativas perduran hasta el día de hoy. Algunos dicen que lo mataron sus enemigos políticos y que escondieron su cuerpo para que no hallaran heridas de bala. Otros dicen que él mató al médico y que murió de un infarto provocado por el agua helada mientras intentaba escapar por el lago. Fuera como fuese, el rey estaba muerto.
Y Neuschwanstein, su castillo soñado, fue el gran culpable de su caída. Como para hacerlo revolcarse en su tumba, el castillo se abrió al público semanas después de su muerte, a pesar de que la construcción continuaba. Se permitió a los visitantes recorrer los salones y contemplar el espectáculo del refugio privado del rey. Irónicamente, el castillo que llevó a Luis a la ruina financiera se convirtió en una fuente de ingresos para el gobierno bávaro, como una de las atracciones turísticas más lucrativas de Alemania. En cambio, la cruz que conmemora su muerte sigue siendo un refugio tranquilo, vigilado solo por los cisnes que él tanto adoró en su vida. Si existe alguna redención para el pobre rey, es que Neuschwanstein, el nuevo castillo del cisne, hoy es visto como un ejemplo espectacular de romanticismo. Y sus alrededores siguen brindando refugio a los animales que él amaba. La tierra de fantasía que tanto anhelaba sigue siendo una realidad más de 130 años después de su muerte. Y a pesar de su melancólica historia humana, es tan hermosa como siempre. Un castillo fantástico situado en un refugio imperecedero para animales fantásticos.